Vamos a partir, hablando sobre el tema de seguridad. Uh-huh. Hace unas semanas recibimos una buena noticia, según números del gobierno, una caída en el número de homicidios el año pasado en comparación con 2022. Entonces quería preguntar, ¿a cuáles medidas del gobierno específicamente se puede atribuir esa caída en homicidios del año pasado? Yo creo que la principal medida ha sido el despliegue del plan Calles sin Violencia, que buscaba precisamente ese objetivo, ¿no? Atacar el alza de homicidios. Pero ese plan se está ejecutando en un marco de fortalecimiento institucional que es bastante más profundo que el plan. Tiene que ver con recuperar las capacidades de las policías, dotarlas de más tecnología, mejorar las capacidades de coordinación, entregar más recursos a los municipios. Entonces hay una acumulación de esfuerzos que se coronan con este plan Calles sin Violencia, que logran esta inflexión. Sin embargo, es una inflexión por un año y la tendencia al alza de los homicidios llevaba 7 años. Sí, entonces tenemos que mantener esa inflexión en el tiempo para poder decir que ya es algo, digamos, que significó romper esta curva ascendente que llevaba un buen tiempo. ¿Y hay números preliminares de 2024? O sea, Sí. ¿hay evidencia que se está rompiendo esa tendencia? Sí, hay números preliminares de 2024 que muestran, los meses del verano fueron malos. Y al terminar el verano empezaron a mejorar sustantivamente. O sea, a esta altura del año, ya prácticamente la mitad del año, los números están mejores que el año pasado. Pero todavía es temprano, porque todavía estamos en la primera mitad del 2024. Sí, perfecto. Quería preguntar también sobre no solamente la delincuencia, la seguridad, sino también las percepciones. Porque hoy en día hay varias encuestas que muestran el temor, que Chile es uno de los países más preocupados en el mundo con respecto a la delincuencia. Sin embargo, los números, Chile no es uno de los países más peligrosos, sino hay percepción, hay temor que es gigante a nivel mundial. ¿Cómo se puede no solamente atacar la delincuencia, sino también la parte psicológica, las percepciones, el temor de la gente? ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, a ver, creo yo que lo primero es entender las percepciones, ¿no? Porque cuando uno ve los números de inseguridad en Chile, son mucho más bajos que otros países, pero el temor es más alto. Sí. Entonces, la primera tendencia que uno tiene es a considerar que ese temor está equivocado. Pero no es así, porque el temor se relaciona con esta tendencia al alza de los homicidios más violentos, no de los delitos en general, pero de los homicidios que se cometen con más violencia. Y eso para el público ha sido un shock muy grande. Ver que en Chile se comete este tipo de delito que antes conocíamos solo de las películas y ahora los vemos en las calles. Entonces eso causa mucho temor y creo que lo primero para enfrentar esa percepción, lo primero es lograr un clima de colaboración en el enfrentamiento del delito. A las personas les causa mucho temor cuando algo que es una urgencia para ellos, sus autoridades pelean en torno a esa materia en lugar de empujar en una misma dirección. Eso es fundamental. En segundo lugar, creo que es muy importante no entusiasmarse demasiado con los números, porque el hecho de que haya menos homicidios que el año pasado no quiere decir que hayamos alcanzado una situación satisfactoria. Entonces, decirle a las personas que van bajando los homicidios, que por lo tanto no debe preocuparse, nosotros consideramos que es un error. Y en tercer lugar, creo que es muy importante preocuparse del aspecto la dimensión de la experiencia de las personas, porque al mismo tiempo que hay estos delitos ultraviolentos, hay preocupaciones que tienen que ver con el entorno inmediato, que no quedan graficados en esas encuestas o en esos datos, pero que en la experiencia de las personas es muy importante. Por ejemplo, los espacios públicos deteriorados. Por ejemplo, el que se ostente la presencia de armas por parte de los delincuentes, que eso quizás no tiene la gravedad de un homicidio, pero en el temor del público tiene un impacto enorme. Entonces, preocuparse también de esa dimensión del asunto que tiene tanto efecto, digamos, en la experiencia de las personas. Sí, también hay otro ambiente de delincuencia que es la corrupción. Totalmente. Hace poco tiempo salió una noticia de 12 carabineros involucrados implicados en casos de corrupción. ¿Es posible que sea un problema más generalizado de lo que se cree hoy en día? Bueno, es bien difícil hacer esas evaluaciones porque a veces cuando tienes resultados en el combatir la corrupción, el efecto es que se ve más la corrupción.
porque la estás descubriendo. Entonces es muy difícil saber porque la cifra negra de corrupción es siempre una interrogante, ¿no? Yo creo que lo importante a la hora de enfrentar esas situaciones es mostrar que el combate al delito también debe incluir el combate a la corrupción, especialmente cuando es el crimen organizado tu adversario. Sabemos que una de sus estrategias es penetrar las instituciones, las policías y otras instituciones, las fiscalías, los tribunales, los municipios. Entonces creo que una parte muy importante es hacer ver que nuestras estrategias de seguridad tienen un capítulo sólido en lo que se refiere al combate de la corrupción. Y eso no solo hay que decirlo, hay que hacerlo. Efectivamente, en nuestro caso es así. La estrategia contra el crimen organizado tiene 10 pilares y uno de esos 10 es el combate de la corrupción. Sí. Señora vicepresidenta, como usted sabe, somos una agencia de noticias financieras y nos preguntamos un poquito de qué escucha el gobierno del lado de los empresarios y empresarias, ¿no? Hemos, por ejemplo, platicado con negocios que han experimentado robos de su cargo, de madera, de cobre. ¿Qué tipo de pláticas están haciendo con ellos? Bueno, a ver, antes de ir incluso a los negocios, una cosa que se ha reflexionado mucho en Chile es respecto de cuáles son los impactos de las problemáticas de seguridad. Evidentemente, la seguridad es un problema en sí mismo, pero tiene impacto en muchos otros ámbitos. Desde el punto de vista de la salud de la democracia, tiene un impacto gigantesco. Desde el punto de vista de la cohesión social, tiene un impacto enorme. Las personas cuando se sienten amenazadas tienen mucha menos disposición a confiar y a colaborar. Y desde el punto de vista de la economía también tiene un impacto. Hemos encontrado, ha sido una experiencia para nosotros como gobierno muy valiosa en este esfuerzo de tomar el tema de seguridad, que en el sector privado hemos tenido una recepción de mucha colaboración para trabajar juntos. Y eso se ha traducido en estrategias en varios ámbitos. Por ejemplo, las temáticas en la macrozona sur, ¿no? Donde había unos problemas muy graves de inseguridad que muchas veces se vinculaban directamente al ataque a actividades económicas. Ahí hemos podido hacer una colaboración con el sector, por ejemplo, forestal, con el sector turístico, con el sector agrícola, con muy buenos resultados. O sea, hemos logrado en este trabajo conjunto, que han significado coordinaciones en el terreno, pero también agendas legislativas, también esfuerzos de inversión, reducir de manera muy significativa ese tipo de ataque. O en otras partes del país, para enfrentar, por ejemplo, los robos de los vehículos, que ha sido, al inicio de nuestro gobierno, era el tema de mayor preocupación, ya no lo es, pero en un momento lo fue, y ahí hicimos una colaboración público-privada muy importante, sobre todo en lo que se refiere a los productores, a los comercializadores de vehículos y también a los concesionarios que administran, digamos, vías de transporte, con muy buenos resultados también. O lo que estamos logrando ahora en la legislación que acaba de salir, está en plena implementación ahora de seguridad privada, donde con el conjunto de organismos que tienen, digamos, ocupan este tipo de servicios, especialmente el comercio, las finanzas, hicimos una agenda para fortalecer la legislación que implica también que tome más responsabilidades el sector privado y que sea más proactivo. Y ha sido muy efectivo lo que hemos logrado ahí, una legislación de la cual estamos hoy día muy orgullosos y satisfechos de lo que nos va a significar. Entonces creo que ahí la vía de la colaboración público-privada se ha extendido, ha sido exitosa y ha marcado un camino que podemos seguir ampliando a otros sectores y a otros ámbitos. Perfecto. Vicepresidente, usted menciona que los delitos ahora están siendo más violentos y que las cosas que antes veíamos en las películas, ahora las vemos en las calles. ¿A qué atribuye esa escalada en la violencia? Bueno, se debe a varias cosas en el caso de Chile. Hay una parte de esto que no es chileno, ¿no? Que tiene que ver con ciertas dinámicas y fuerza que tomó el crimen organizado internacional en la época de la pandemia. Es un tema, probablemente usted lo escucha mucho en el trabajo que realizan, es un tema que tenemos que entender mejor cómo se vinculó la pandemia con la fuerza que tomó el crimen organizado. Aparentemente tiene que ver con cambios que tuvo el mercado de la droga en ese periodo y eso generó una serie de situaciones que hicieron crecer ciertas bandas de mayor potencia internacional y con más fuerza de fuego. Y eso ha afectado mucho a Chile porque era un tipo de criminalidad que en Chile era escasa y en esa época creció. Pero eso se sumó a otros aspectos y creo que eso hizo que en Chile esto fuera mucho más sensible.
Primero que la pandemia llegó justo el año después del estallido social. Y en el estallido social, el deterioro de la legitimidad de las instituciones y del funcionamiento de las policías fue gigantesco. Entonces eso afectó también. Y en tercer lugar, aquí esto se mezcló, esto lo compartimos también con otros países de la región, con dinámicas migratorias muy aceleradas que se cruzaron con la pandemia y que fueron aprovechadas por cierto tipo de bandas criminales, ¿no? Ocupando estos procesos migratorios, aprovecharon de ingresar a los países y sobre todo en el desorden que hubo en la época pandémica. Entonces, estas tres cosas juntas generaron un perfil de delitos más violentos. Quiero insistir en que no son más delitos. Todavía en Chile, por ejemplo, en cantidad de delitos está habiendo menos delitos que antes de la pandemia. Pero en delitos más violentos, con presencia de armas y homicidios, la tendencia fue al alza. Y justamente respecto de las bandas criminales internacionales, ¿qué falencias tiene Chile al momento de enfrentar estas bandas, por ejemplo, como el Tren de Aragua? A ver, creo que falencias que tiene Chile habría que verlo en el tiempo, ¿no? Cuando se produjo el ingreso o el inicio de este proceso, las falencias eran enormes, porque era un país que no conocía esta experiencia criminal. Entonces, no la había tenido que lidiar con este tipo de bandas. Pero a eso se sumaba que tenía un manejo de fronteras que nunca se había enfrentado a una presión fronteriza de esta naturaleza. Y Chile tiene unas fronteras enormes por su forma. O sea, para la cantidad de territorio, proporcionalmente, ¿no? Para la cantidad de territorio que tenemos muchas fronteras y fronteras muy complejas de controlar porque gran parte de ellas son inhóspitas. Entonces hay que hacer un despliegue del Estado en una zona donde hay muy baja presencia poblacional, que es toda la zona fronteriza cordillerana, bueno, y el resto es frontera marítima. Entonces todas estas cosas en simultánea a un momento de fragilidad institucional como el que se tuvo post-estallido, fueron un terreno muy fértil para el ingreso al crimen organizado. Ahora, eso no es la situación en la actualidad. O sea, en la actualidad se han ido desplegando capacidades fronterizas muy superiores, se ha ido aceleradamente modificando la legislación, creando planes e inversiones de tecnología para enfrentar el crimen organizado, y están en proceso también otra parte de esa agenda, especialmente en lo legislativo, que va a dejar al país al final del gobierno del presidente Gabriel Boric con un, digamos, ecosistema institucional muy superior al que tenía, muy modernizado, fortalecido, con muchas instituciones que no existían y que van a estar, digamos, recién empezando a funcionar al final del mandato y por lo tanto con muchas mejores condiciones para lidiar con este desafío. ¿Hay estrategias de cooperación en la región para enfrentar estas bandas? ¿Hay contactos con Venezuela y con el resto de los países del mundo? Hay estrategias con toda la región, con algunos países son más fáciles que con otras, con Venezuela han sido complejas, la verdad. Nosotros hemos tenido mucha necesidad de colaborar con Venezuela porque tenemos interés en muchas personas que están con involucramiento criminal, que son de origen en ese país, que para conocer sus antecedentes necesitamos colaborar, y también porque hemos tenido personas que han participado en delitos graves que se han fugado y han ido a parar a Venezuela y también necesitamos colaborar en ese aspecto. Y no ha sido sencilla esa, digamos, iniciativa de intentar tener algunos espacios de intercambio. Hemos dado algunos pasos, algunos avances. Hemos logrado echar a andar un mecanismo por el cual podamos hacer efectivas expulsiones a Venezuela, pero todavía muy insuficiente para las necesidades. Ahora, eso está en un marco de un esfuerzo de colaboración internacional que es mucho más amplio, tanto a nivel de las policías como de los ministerios de seguridad, como de las fiscalías. Se ha desarrollado una agenda muy amplia en la región, especialmente en la región latinoamericana, que estamos con dinámicas, digamos, muy similares y gran parte de este crimen organizado se mueve por toda la región. Y eso ha significado golpes policiales bien importantes, ¿no? En algunas búsquedas de bandas, en desarticular, grupos de crimen organizado que operan en la región y en particular en perseguir algunos delitos, en que tanto nosotros hemos colaborado a otros países como otros nos han colaborado a nosotros para tener esos resultados. Ha sido muy bueno con Ecuador, con Perú, hemos dado avances también importantes con Bolivia, con Colombia. Hemos tenido algunas colaboraciones importantes con Argentina y creo que eso para el futuro de la región latinoamericana, esta es una de las regiones del mundo que tiene más problemas de violencia criminal. Es la región que proporcionalmente a su población tiene índices más altos de homicidio.
Y esto, por todas las razones que decía, impacta en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Entonces, transformar a Latinoamérica en una región que colabora en seguridad es parte de las posibilidades de desarrollo de nuestros países, y eso en Chile lo tenemos muy claro, y el presidente Boric lo lleva donde quiera, que ahora anda también de viaje, seguramente también con esa agenda tratando de tender puentes. ¿Y qué va a hacer el gobierno chileno justamente para poder mejorar esa colaboración con Venezuela específicamente? ¿Y qué puede hacer realísticamente? A ver, en primer lugar, nosotros vamos a mantener puentes y seguir buscando caminos colaborativos. Tenemos instrumentos que nos permiten hacerlo. Nosotros tenemos convenios con Venezuela que están vigentes y que podemos exigir su cumplimiento. Pero también están los foros internacionales. Y Chile también va a llevar su punto de vista a los foros internacionales, a hacer ver que Venezuela tiene ciertas obligaciones internacionales con nosotros y a nivel multilateral que debe cumplir. Y que debe cumplir por un interés también para su población. Porque en definitiva el que como país no sean proactivos en combatir, por ejemplo, estos criminales que entran y salen, después esos criminales en su propia tierra van a cometer delitos y van a afectar a la población local. Entonces la colaboración internacional en materia policial no tiene que ver con que tú le haces un favor a otro, es un interés mutuo que se trabaja, porque los grupos criminales no respetan fronteras. ¿Y a través de qué instancias internacionales piensan como apelar a Venezuela? Todas las que tenemos, las que tenemos participación conjunta, tanto regionales como globales, las especializadas en materia de seguridad, las que dicen relación con temáticas de derechos humanos, las que se refieren a materias económicas, porque esto impacta en todas esas dimensiones. El primer paso sería asumir que existe el Tren de Aragua, quizás, por parte de Venezuela. Bueno, a ver, Venezuela tiene una teoría de que ellos desmantelaron, digamos, la jerarquía de esa banda, pero la verdad es que hemos visto el dinamismo que tiene el crimen organizado, es gigantesco. Tú puedes efectivamente desmantelar los grupos que lo dirigen, pero se regeneran y tienen formas distintas de reestructurarse. Y eso lo hemos visto en toda la región. El Tren de Aragua ha golpeado la región latinoamericana completa. Y si bien a lo mejor hoy día no están los mismos jefes que estuvieron en algún minuto, han encontrado otros o nuevas estrategias para articularse y seguir, digamos, actuando como tales en todos nuestros países. Vicepresidenta, uno de los presidentes quizás mejor evaluados de América Latina es Nayib Bukele en El Salvador. Yo quería preguntarle qué opina usted de su estrategia para combatir el crimen y las pandillas en ese país. Bueno, primero nosotros cuando miramos la experiencia de lo que se ha estado haciendo en El Salvador, la sentimos muy lejana, muy conflictiva con lo que son nuestras instituciones, los principios con los cuales nos regimos, pero tenemos una cautela y una prudencia, porque El Salvador llegó a unos niveles de criminalidad que nosotros nunca hemos conocido, unos niveles de violencia que están más allá de nuestra imaginación. Y lo que uno puede pensar cuando ve una experiencia como esa, especialmente, es todo lo urgente que es actuar antes de llegar a esas situaciones. Porque cuando se llega a esas situaciones, se fragilizan las instituciones más básicas del Estado de Derecho, las libertades más esenciales que consideramos ya conquistas, digamos, que se dan por sentadas, se vuelven frágiles cuando la criminalidad llega a esos ritmos y a ese nivel, esa capacidad de daño a la población. Entonces, a pesar de esa diferencia, nuestro principal interés al mirar esa experiencia no es criticar lo que hace hoy día Bukele, sino lo que no se hizo antes para evitar llegar a recurrir a instrumentos de ese tipo, porque el deterioro de la seguridad en El Salvador fue una situación de décadas, dramática, con índices de homicidios que llegaron a ser 25 veces los que ha llegado a tener Chile. Entonces, la verdad es que hay que prepararse para que eso nunca suceda en nuestros países. Perfecto. Vicepresidenta, hace un mes más o menos se estableció el Fast Track legislativo con medidas de seguridad pública, 32 proyectos de ley. Quería preguntarle, ¿qué tan factible es? O sea, hay plazos también de cuándo se debería votar cada proyecto, pero ¿qué tan factible es mantener el cronograma, mantener los plazos y votar todos los 32 proyectos que están en ese acuerdo? Bueno, esto es el segundo Fast Track que hacemos de seguridad. El año pasado hicimos uno que fue de abril a diciembre con 31 proyectos. De los 31 proyectos se despacharon 23 y los otros se están despachando ahora.
para nuestro país fue una experiencia muy positiva ese Fast Track. O sea, esos proyectos en un ritmo habitual se hubieran demorado años de años y en 10 meses se lograron sacar muy aceleradamente. No siempre se cumplen los plazos exactos, pero se logra alinear, digamos, los esfuerzos detrás de lograr tiempos de tramitación distintos de los habituales. Y creo que lo importante es que se ha eso logrado compatibilizar con sacar los proyectos de buena forma, porque no se trata de cumplir rápido los plazos, pero en el camino sacrificar la calidad de los proyectos de ley. Hasta ahora no es la experiencia que hemos tenido. Entonces, yo creo que con estos 32 proyectos probablemente habrá algún plazo que no se logre exactamente, pero sin duda van a salir mucho antes de lo que hubiera sido si no hubiéramos tenido este acuerdo de Fast Track. Sí, tal vez una pregunta un poco más amplia. Usted siempre va al Congreso. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Cómo ve el ambiente en el Congreso para sacar adelante las reformas del gobierno, los proyectos de seguridad? ¿Hay un ambiente favorable? ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso sí que es complicado. No, porque la verdad es que nosotros, en términos comparados, cuando uno ve el ambiente en los congresos de otros países, Chile no se ve particularmente agresivo, ni se ve un clima particularmente encrispado. Pero desde la perspectiva de nuestra experiencia y de nuestra tradición republicana, hoy día el ambiente en el Parlamento es muy complejo, es muy difícil el trabajo, cuesta sacar adelante los debates, hay un ambiente muy encrispado. Nosotros pasamos por una tensión política muy grande la última década, por distintas razones, sería largo de explicar. Pero esa tensión ha deteriorado mucho la capacidad de diálogo político, de construir acuerdos, de ceder en la búsqueda de acercar posiciones. Es un músculo, por decirlo así, que ha perdido tonicidad en Chile. Y cada vez que se logra un acuerdo, se logra con mucho esfuerzo y con muchos costos, con costos gigantescos. Ahora, ¿sigue valiendo la pena pagar esos costos cuando hay legislaciones que van a servirle a la población? Pero nosotros tenemos un problema en el sistema político, definitivamente, y tenemos que resolverlo de alguna manera. ¿Cómo exactamente? ¿Cómo se puede abordar? Reformas, se requieren reformas, porque de alguna manera no es tan extraño que haya esta tensión. O sea, Chile decidió de una manera muy amplia darse una nueva constitución y no logró hacerlo a través de los dos procesos que tuvimos. Y si bien hay mucho, digamos, que valorar en que esos procesos se hayan hecho, se hayan zanjado democráticamente y el país haya preservado su institucionalidad, no podemos negar que esos dos fracasos tienen un costo, porque no logramos actualizar nuestro sistema político. Entonces, si no se pudo hacer a través de esos dos procesos constitucionales, va a tener que hacerse a través de la modalidad, digamos, habitual de reformas en el Parlamento, y para eso hay que construir acuerdos, construir cierto entendimiento entre las fuerzas políticas de cómo podrían ser esos ajustes que incentiven más la colaboración, que tengan elementos que ayuden a, digamos, revertir este proceso de fragmentación que hay en el Parlamento, que generen una corresponsabilidad del Parlamento en las decisiones, que hoy día es algo muy débil y que por lo tanto incentiva muchas actitudes de corto plazo muchas veces. Entonces, esas reformas son urgentes para el país, urgentes. O sea, a medida que pasan los años y no se toman esas medidas, empieza a haber un deterioro cada vez mayor del sistema político y todavía estamos a tiempo de revertirlo. Otra pregunta política, pero un poquito más personal sobre su trayectoria. Ha sido diputada, ha sido alcaldesa, ha sido ministra, vicepresidenta. ¿Cuál sería el próximo paso para usted? ¿Qué debemos esperar? No sé qué debemos esperar. A mí nunca me ha resultado esperar nada. Siempre ha sido muy sorprendente esto. Y en los tiempos que hoy día corren en la política, al menos yo tengo totalmente asimilado que los cálculos, las personas que tienen todo previsto hacia dónde van las cosas, casi siempre se topan con la fuerza de la realidad, que es bastante veleidosa. No, pero lo que yo sí esperaría, o lo que yo espero poder estar en cualquier caso, es que el mundo político al que pertenezco, que ha pasado un periodo largo de mucha fragmentación, yo espero poder contribuir a que se generen más espacios de entendimiento y fuerzas políticas más amplias.
esa fragmentación que hay hoy día no nos hace bien. No nos hace bien para hacer gobierno, no nos hace bien para estar en los municipios, no nos hace bien si llegamos a hacer oposición en algún minuto, y creo que es importante que en eso se saquen algunos aprendizajes de los últimos años. Desde donde sea que me toque estar, que ya veremos dónde será. Jamás pensé que iba a estar aquí hace 2 años atrás, no lo hubiera imaginado, pero ya ven ustedes. ¿Pero va a continuar en la política? Sí, parece que la política me persigue, ¿no? Ahora, uno puede estar en la política desde lugares muy distintos. Sí. Eso también en la vida me lo ha enseñado. Y vicepresidenta, lo último, ¿usted siente que es una persona que es capaz de unar esta fragmentación que existe en su sector político? O sea, creo que siempre he tenido esa convicción y he trabajado en esa dirección, pero como se dice aquí en el sur del mundo, para bailar tango se necesitan dos. Entonces, para hacer convergencia política se necesitan varios, ¿no? Y yo creo que eso, afortunadamente, es algo que hoy día hay. Hay una comprensión, a pesar de que la fragmentación continúa, de que no es bueno, de que es necesario generar fuerzas políticas más amplias, que a la ciudadanía además le hace más inteligible el sistema político. Cuando hay inmensidad de fuerza, los ciudadanos no tienen cómo entender qué postura tiene cada uno. Hay que ser experto, hay que contratar una consultoría para entender el sistema político. Y el sistema político debiera ser autoexplicativo para un ciudadano. Saber que si voto a esto, se me ofrece tal cosa y puedo esperar tal cosa. Cuando eso se vuelve confuso, la democracia entera se vuelve confusa. Así que espero en eso que hayamos varios dispuestos a bailar tango. Tango colectivo.